Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a tratar sobre una etapa de la República, una etapa muy beneficiosa para nuestro país, una etapa donde a nivel económico nos iba muy bien. ¿Cuál es esa etapa? La famosa era del guano o también llamada la prosperidad falaz. Muy bien. Para poder comprender de qué trata esta etapa de auge económico, que no fue muy larga, claro, fue muy corta, la prosperidad falaz, vamos al origen, a lo que produce el dinero, a la fuente de dinero. ¿Cuál es? El guano. Hay muchas formas de conceptualizar, de definir qué es el guano. Una forma bien sencilla de comprender qué es el guano es el excremento de ave depositado en una isla. ¿A través de un año? No, a través de décadas. ¿Ok? Eso es el guano, el excremento de un ave, no de cualquier ave, sino aves guaneras, como por ejemplo el guanay, que utilizan la isla para poder poner sus huevos, ¿ok? Y al establecerse en esta isla de forma momentánea, las aves guaneras, sus excrementos quedan depositados ahí. Y a lo largo del tiempo se forman varias capas de excremento, varias capas de excremento a lo largo del tiempo. Y ese excremento lo podemos encontrar en las islas de Ica, por ejemplo en Chincha, ¿okay? Las islas que tiene Ica, ahí encontramos guano. En la época, en el siglo XIX, había mayor cantidad de guano. Hoy en día queda muy poco, pero en su momento, en la época, en pleno siglo XIX, que era el auge del guano, las capas de guano eran muy gruesas, llegaban entre 15 a 30 metros de profundidad las capas de guano. Aquí tenemos al guanay, una ave guanera, del cual se extrae su excremento, una vez seco. Se había hecho un experimento en el cual se trataba de comprobar qué tipo de fertilizante era el más adecuado para las plantas, para la agricultura. Compararon el estiércol, que es de animales, de mamíferos que comen hierba, ¿ok? Y compararon el guano de esta ave, el guano de isla. Y resulta que el guano de isla es 12 veces más eficaz, tiene 12 veces más nutriente que el mismo estiércol, ya sea de vaca, de oveja. O sea, 12 veces más nutrientes tiene el guano a diferencia del estiércol. Por lo tanto, el valor del guano, cuando se hizo este estudio científico, se disparó por los cielos. Todo el mundo quería guano de isla. Y ese guano de isla lo encontraban aquí, en el Perú, en Ica, en las islas de Ica, en Chincha. Así que fue todo un revuelo, fue un boom. Inglaterra deseaba ese guano y se ofrecía un buen precio, porque no había otro guano no había otro fertilizante que lo compare. El guano era el único. Ese guano de isla era altamente fértil, muy bueno para la tierra, para la agricultura. Y en Inglaterra, recordemos, se estaba experimentando las revoluciones industriales. Por lo tanto, al mejorar económicamente, la población al tener mayor ingreso económico, ¿qué se va a buscar? Mejorar las tierras. Por lo tanto, necesito guano. Tenemos aquí en la imagen las islas ubicadas al frente de Ica, en las cuales se encontró guano. Pero ¿cuáles van a ser las características? Ya sabemos que el guano es muy bueno para la agricultura, pero ¿por qué se va a caracterizar la era del guano o la prosperidad falaz que había? ¿Qué pasaba? Número 1. La burocracia estatal aumenta. ¿Qué significa? Los funcionarios públicos, los que tenían un cargo en el país, ¿ok? Estos señores comenzaron a ganar más. Y no solo ganar,
el gobierno peruano comenzó a contratar más personas de las que realmente se necesitaba. O sea, simplemente porque tal persona es mi amigo, lo contrato como un funcionario público. Simplemente por eso, por amiguismo. ¿Qué más ocurrió? Se creó un mercado interno, producto de la explotación del guano. Van a aparecer empresarios nacionales que van a tratar de actuar como mediador para vender el guano del Perú. La venta del guano va a generar grandes ingresos al Perú, ¿ok? Por eso se le llama la prosperidad falaz. Se crea una burguesía nacional, producto de que los empresarios nacionales comienzan a actuar como mediador para vender el guano a Europa. Pero a la vez surge uno de los peores males sociales de un país, la corrupción, el despilfarro de dinero. Como había dinero de la venta del guano, entonces vamos a gastarnos en lo que queramos. ¿Okay? Apareció con más fuerza el caudillismo, el clientelismo, los amigos. Yo te hago ingresar a tal cargo, pero tú me tienes que pagar. Eso apareció. Y la lucha entre los conservadores y liberales, que hubo prácticamente desde la fundación de la República del Perú, también lo siguió habiendo. Todo esto pasaba en nuestro país, en plena prosperidad falaz. Van a haber 5 formas de explotar el guano. La más antigua es a través del arrendamiento. ¿Con quién? ¿Con qué presidente se va a explotar en forma de arrendamiento? Con el famoso presidente Agustín Gamarra. Con Gamarra comenzó a explotarse por arrendamiento. Otra forma es de venta directa, ¿ok? La tercera forma es a través de las consignaciones. O sea, el Perú pedía el apoyo de un consignatario, ya sea nacional o extranjero, y este consignatario vendía el guano. Y a cambio el país le daba un porcentaje de la venta del guano. O sea, contratábamos a los consignatarios para que ellos vendan nuestro guano al extranjero. Y una vez que ya vendiese el guano, ellos recibían una cantidad muy buena de compensación por haber vendido el guano. Luego tenemos a la casa Dreyfus, a la casa francesa de Dreyfus, que prácticamente ellos tenían la exclusividad de la venta del guano. Es una casa francesa que actuaba como mediador para vender nuestro guano, ya sea en su país o en Europa. Luego tenemos la casa o la familia Rafael e Hijos, que también actuó como mediador. Estas van a ser las formas como se explota el guano. Por arrendamiento, el arrendamiento era como una especie de alquiler. En este caso, el arrendamiento era por 6 años. O sea, por 6 años puedes explotar el guano, pero debes pagar 10.000 pesos, que no era tampoco mucho. El problema era que no estaba bien lotizado. No se había lotizado la cantidad, las toneladas de guano que se estaban extrayendo. ¿Ok? Y por eso no se puso el precio correcto. La otra forma, que es la venta directa, ¿ok? Se pudo realizar esta venta directa a través de compañías extranjeras. Ahora va a ser por 5 años. Los consignatarios que ya acabamos de escuchar lo hacían a través de nacionales y extranjeros. Son empresarios nacionales o extranjeros que venden nuestro guano a cambio de que le demos un porcentaje de las ventas. En este cuadro podemos ver claramente cómo los metales preciosos en 1840 era lo que más se exportaba. Para 1846 se redujo del 79% de exportación de metales a un 50%. Y para el año de 1862 se redujo al 19%. O sea, nuestras exportaciones más fuertes ya no eran los metales, ¿ok? Pero en 1840 sí lo era, ¿ok? Por lo tanto, el guano comenzó a tener más valor, ¿ok? El guano comenzó a tener más valor. Para 1862
el 55% de nuestras exportaciones era guano. ¿Ok? Era guano. Y el 26% metales. Por lo tanto, nuestra fuente más fuerte de exportación, el que nos daba más dinero, era el guano. Y en segundo lugar, los metales. No era lo único, porque también teníamos salitre, algodón y lana, pero esto al comienzo no era bajo la cantidad que se exportaba de estas materias primas. Acá está el problema. ¿Cuál es el problema? ¿En qué se gastó este guano? ¿En qué se gastó el dinero del guano? ¿Hubo mucha riqueza con la venta del guano? Sí. El problema son las autoridades o los funcionarios públicos, incluyendo el mismo presidente y el círculo que lo rodeaba. Se malgastó dinero en cosas o acciones que no traían provecho para el país. Por ejemplo, ¿en qué se gastó el dinero de la venta del guano? En suprimir la contribución indígena, que era el impuesto que pagaba la población indígena. Eso lo pagaba desde que se creó la colonia, desde que se creó el virreinato del Perú. Ya, se pagó eso para que los indígenas ya no pagaran. También se pagó una cantidad de dinero para que en el gobierno de Ramón Castilla se abola la esclavitud. Pero no olviden, Ramón Castilla no liberó a la población africana. Él compró a cada esclavo negro. Él abolió la esclavitud, sí, pero tuvo que comprar a todos los esclavos negros. Así que no fue gratis. ¿De dónde salió la plata? De la venta del guano. El 20% se invirtió en ferrocarriles, que eso sí es bueno, porque eso no es un gasto, es una inversión en ferrocarril. ¿Y para qué sirven los ferrocarriles? Para transportar metales, materias primas muy pesadas. Así que eso sí es algo positivo. El 11% se utilizó para la deuda interna. No se sabe la deuda interna específicamente si llegó a las manos de las personas que se debía. No olvidemos la ley de consolidación, por el cual el gobierno peruano le tenía que devolver a los criollos, a los que prestaron plata para la independencia del Perú. ¿Ya? Se le dieron bonos para que luego los vayan a cobrar. Y el Estado peruano se encargaba de pagarle. Pero ahí también hubo un caso de corrupción. Así que prácticamente la mitad de la deuda interna sí llegó a buenas manos y la otra mitad se despilfarró. Corrupción. El 8% se pagó la deuda externa que teníamos con países de Europa y de América. Bueno, ahí sí fue bien empleado. La burocracia militar, aquí sí hubo un despilfarro a más no poder. El 25% del dinero de la venta del guano se gastó en los sueldos sobrevalorados, en los, se le puede decir, bonos que recibieron los militares según su rango y según su cercanía al gobierno. Se despilfarró mucho dinero y el 29% se despilfarró, se malgastó en la burocracia civil. ¿Qué es la burocracia civil? Son todos los funcionarios públicos. No olvidemos que esta burocracia civil contrataban a personas que no era necesario. Ya había personas que trabajen cumpliendo tal función, pero como eran amigos, contrataban a más y más personas. Y se le pagaba lo que ellos querían. Tenían un alto sueldo. Así que el dinero de la venta del guano se malgastó en todo esto, en casi la mayoría. No fue bien invertido. Y esta prosperidad falaz duró muy poco, ya que en unos cuantos años se acabó todo el guano de isla. Y por el contrario, el país quedó endeudado, ya que le pedía a los consignatarios nacionales y extranjeros que le presten más dinero, porque el Perú creía que estaba en la posición de devolver el dinero prestado. Pero los consignatarios le prestaban al Perú con intereses, no era simplemente un préstamo sin interés. Y poco a poco fueron aumentando los intereses hasta que el país no pudo pagar. Y entramos en una crisis, ¿ok? En la crisis guanera.
donde el precio del guano disminuyó por los suelos porque aparece un nuevo fertilizante igual de bueno y más barato, el salitre. Así que nos endeudamos, pensamos que el guano iba a durar mucho tiempo y no lo fue, no duró mucho tiempo. Y ya nos habíamos endeudado. Muy bien, esto sería todo, nos vemos en una siguiente clase.